Capítulo 3. Primeros pasos. El vasto mundo se abría ante Scriabin y no era un lugar fácil para desenvolverse. Dado el temperamento extremadamente sensible de nuestro joven compositor y su fe anormal en sus propias facultades. Hasta ese momento era completamente desconocido fuera de un pequeño círculo de amigos íntimos, y el reconocimiento habría de llegarle con lentitud. Se esperaban amargas decepciones, y las críticas adversas no escaseaban, incluso entre quienes le eran bien dispuestos. Así, Rimsky-Korsakov habla de él en su crónica de mi vida musical en los siguientes términos: en Moscú ha aparecido una estrella de primer orden, el algo afectado y presuntuoso Scriabin. Al comienzo de su carrera pianística, Scriabin aún vivía en Moscú con su tía y su abuela. Su mano derecha seguía sin estar recuperada, se le veía pálido y delicado. En sus apariciones en concierto solía dirigirse al público, señalando su mano débil. Sus compañeros de entonces eran del tipo afable y despreocupado, y Scriabin solía ser encontrado jugando billar con ellos y disfrutando de sí mismo de otras maneras. Entre los amigos músicos de aquella época, E. K. Rosenov ocupaba un lugar destacado. A él le fue dedicado en manuscrito el Allegro Appassionato Opus 4. Scriabin nunca dedicaba sus composiciones una vez impresas. Rosenov era un excelente pianista y solía interpretar las obras de Scriabin en sus conciertos. Con el tiempo, Scriabin se atrevió a acercarse al editor Piotr Ivanovich Jürgenson y le mostró sus mazurcas Opus 3 y los nocturnos Opus 5. Jürgenson no rehusó, pero se mostró cauteloso y le ofreció a Scriabin una pequeña comisión. Sin embargo, apenas las obras aparecieron impresas, despertaron el vivo entusiasmo de algunas personas muy influyentes. No el menor entre ellos fue Mitrofan Petrovich Beliayev. Es bien sabido cuánto debe la música rusa a este devoto amante del arte. Lo que más le ganó el afecto de artistas y críticos fue su infalible capacidad para reconocer el verdadero genio en los demás. Así como en el joven Glazunov había percibido un talento maduro suficiente para justificar la apertura de su empresa editorial, del mismo modo, adivinó instintivamente signos de grandeza en las primeras obras de Scriabin y ofreció a éste su ayuda e influencia de un modo magnánimo y sin reservas. Escuchó a Scriabin tocar en un concierto en San Petersburgo en la primavera de 1894 y quedó extasiado con los estudios Opus 8. Encantado de conocer al joven pianista, corrió a Moscú para presentarse ante toda la familia Scriabin. Desde entonces, la editorial de Beliayev estuvo siempre a disposición de Scriabin, y vale la pena mencionar que Beliayev no era un comprador tacaño. Las primeras obras que aparecieron bajo la conocida portada azul fueron la sonata Opus 6, los estudios Opus 8 y el ya mencionado Allegro Appassionato. Esto ocurrió en 1895. Así fue como Scriabin ingresó en el círculo de Beliayev, no como miembro permanente, pues sus viajes a San Petersburgo, sede de los Beliayevistas, no eran muy frecuentes, pero sí como un visitante destacado y muy estimado. En el compositor Anatoly Liadov, quien era uno de los pilares del círculo de Beliayev, Scriabin encontró un amigo fiel y, durante un tiempo, un admirador sin reservas. Había mucho en la música de joven Scriabin que lo emparentaba estrechamente con el maestro de la miniatura, un trabajo minucioso, claridad, transparencia de diseño, una atmósfera chopiniana, entre otros aspectos. Y es que el entusiasmo de Liadov no tenía límites. Como miembro del jurado de Beliayev, solía revisar los manuscritos de Scriabin e incluso se tomaba la molestia de corregir pequeños errores. Beliayev no se conformó con publicar las obras de Scriabin y tenerlo como invitado habitual en su casa de San Petersburgo. A la manera típicamente rusa, solía hacerlo todo a fondo o no hacerlo en absoluto. Decidió presentar a Scriabin ante el público y organizó una extensa gira para él, tanto en Rusia como en el extranjero. En esta gira acompañó personalmente a Scriabin, ejerciendo una especie de vigilancia paternal que tomaba la curiosa forma de seguirlo incluso hasta el estrado,
donde la enorme figura de Beliayev parecía un estuche del que se hubiese sacado al frágil Scriabin para colocarlo junto al piano. Ambos pasaron el verano de 1895 en Suiza, a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Fue allí donde se compusieron varios de los exquisitos preludios Opus 11. Los conciertos se dieron en 1896 en Berlín, Bruselas, Ámsterdam y París. En su primer concierto parisino, Scriabin interpretó algunos de los mencionados preludios Opus 11, además del Allegro Appassionato, los estudios Opus 8, algunas mazurcas, Impromptus y el final de la segunda sonata Opus 19. La prensa lo recibió con agrado, destacando una crítica breve pero muy atinada en La Crítica Libre de 1896, número 4. Dice así: una naturaleza exquisita, igualmente grande como compositor y pianista, un filósofo ilustrado, todo nervio y llama sagrada. A Scriabin le gustó París, se mezcló en el mundo musical y trabó numerosas amistades. Al regresar a Rusia, los conciertos continuaron. Para entonces, muchas obras nuevas ya estaban terminadas. La segunda sonata Opus 19 fue publicada en 1897 y una tercera estaba proyectada. Sin embargo, no fue la tercera sonata posterior, la que conocemos ahora como Opus 23. De hecho, nunca fue publicada. Rozanov dice que era una obra excelente, en estilo gótico, compuesta bajo la impresión de las ruinas de un castillo. Otra obra importante fue el concierto para piano Opus 21, que se interpretó por primera vez bajo la dirección de Vasily Safonov en un concierto en Odessa, en octubre de 1897. Todas estas obras empezaron a atraer la atención de pianistas eminentes. Así encontramos a Scriabin entre los compositores interpretados por el gran pianista polaco Józef Hoffmann, y no sin razón, pues la individualidad de nuestro autor se hacía cada vez más evidente con cada nuevo opus. En la hermosa segunda sonata da un salto decidido fuera del ámbito de la influencia de Chopin. El diseño del primer movimiento, una disposición caprichosa y arabesca, y el ímpetu del presto siguiente ya revelan al Scriabin posterior, todo nervio y llama sagrada. Fue aproximadamente por esta época cuando tuvo lugar el matrimonio de Scriabin con Vera Ivanovna Isakovic, una brillante pianista y alumna del profesor Yuri Eduardovich Schlosser en el Conservatorio de Moscú. Los jóvenes se habían conocido algunos años antes y Scriabin había quedado muy impresionado por el arte pianístico de Vera Ivanovna. Desde entonces sus caminos se habían separado y Scriabin había dirigido su atención hacia una joven italiana para quien escribió una canción. Más tarde, en París, incluso estuvo comprometido con una joven rusa muy interesante y culta. A su regreso a Rusia, volvió a encontrarse con Vera Ivanovna, le propuso matrimonio y la boda tuvo lugar en Nizhny Novgorod, donde vivía el padre de Vera. Después de una luna de miel en Crimea, la joven pareja viajó al extranjero para pasar el invierno, eso es 1897-1898. Durante su estancia en París, ofrecieron un concierto conjunto de obras de Scriabin. Él interpretó la segunda sonata y ella el Allegro de concierto Opus 18, junto con varias piezas más breves. Con la creación de su propio hogar, toda la situación vital de Scriabin experimentó un cambio decisivo. Mimado por su tía y su abuela, había estado libre de toda preocupación material y solía gastar el dinero que obtenía de sus conciertos en viajes y otras fantasías. Ahora debía pensar en ganarse la vida, y como sus ingresos eran inciertos, solo podía hacerlo de un modo parcialmente efectivo. Conmovido, el leal Beliayev acudió en su ayuda al inicio de esta nueva etapa. Ordenó que se enviara a Scriabin una suma anónima como premio por sus composiciones. Este estipendio se convirtió casi en un acontecimiento anual y continuó incluso después de la muerte de Beliayev, variando entre 500 y 1500 rublos. Además de esto, Beliayev regaló a Scriabin un piano, las obras completas de Chopin y, con ternura paternal, incluso una maleta para sus numerosos viajes futuros. Durante el verano de 1898, los Scriabin regresaron a Rusia y se establecieron en Maidanovo, cerca de Klin, en Moscú.
pueblo que en otro tiempo fue también hogar de Tchaikovsky. Tuvo lugar una feliz reunión familiar. El padre y la madrastra de Scriabin llegaron para conocer a Vera Ivanovna. Sin embargo, la mayor alegría fue el nacimiento de la hija mayor de Scriabin, Rima. En ese mismo periodo, Scriabin estaba componiendo la tercera sonata para piano, la Opus 23, la gloriosa apoteosis de sus ideales juveniles en la música. El encantador tema en la tonalidad de la mayor del movimiento final se convirtió en un favorito dentro del hogar y solía cantarse como una canción de cuna para la pequeña Rima. En relación a esta anécdota, en la tercera sonata, en el cuarto movimiento, en el presto con fuoco, hay una sección central lírica en la tonalidad de la mayor, comenzando en el compás 37 y con la indicación meno mosso. Es un tema amplio, noble y luminoso, en contraste con la agitación que domina el resto del movimiento, y es probablemente el tema del que se habla en la biografía que escuchamos. A comienzos del otoño ocurrió otro hecho importante. Safonov, antiguo maestro de Scriabin, que entre tanto se había convertido en director del Conservatorio de Moscú, lo invitó a ocupar el puesto de profesor de piano en su alma mater. La perspectiva de un ingreso estable era demasiado tentadora para rechazarla, especialmente cuando había que sostener a una familia en crecimiento. Y Scriabin, que contaba para ese momento con 26 años, aceptó la oferta, aunque no sin profundas dudas.